Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Una tal? disculpa por la tardanza. No, no se preocupe. Un momentito, voy a encender las luminarias. Gracias. Buenas tardes, arquitecto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, en primer lugar, poder tenerlo presente en este pequeño espacio. Eh, antes que nada, poder ¿Qué tal? invitarlo no solamente a conocernos un poco, sino a saber de qué trata Aula Abierta o este espacio, el cual para nosotros es importantísimo hoy en día, ya que estamos un poco dirigidos más al lado eh, de incentivar, de poder formar, de poder fomentar arquitectura en tanto jóvenes arquitectos, y qué más como un referente en este caso que se ha aproximado mucho a lo que nosotros en este campo laboral hemos venido viendo. Entonces, le presento a uno de los integrantes del equipo de Aula Abierta, Eduardo, ¿Qué tal? y, ¿Cómo estás? Ah, Buenas tardes. mucho gusto, Eduardo. Un gusto también. Un y honor bueno, tenerlo aquí. Y No, hombre, yo, nada. Renzo, bueno, que soy prácticamente el que inició este grupito, este pequeño grupo que ha ido creciendo de a poquitos y esperamos poder hacerlo sentir en el mejor clima posible a usted como invitada especial. Empezamos la No, hombre. reunión dándole Muchas gracias. la grandiosa bienvenida y Eduardo, te doy el pase. Bien, listo. Hoy tenemos como invitado al arquitecto Abraham Cota Paredes. Abraham Cota Paredes es un arquitecto, un joven arquitecto mexicano interesado en varios campos creativos como el diseño, la pintura, música y escultura. Ha ganado la beca Navarra Talento Internacional, otorgada por el gobierno de Navarra, para estudiar en la Escuela Técnica Superior EXA-1. En 2014 comienza su práctica individual fundando Abraham Cotaparedes Arquitectos. En ese mismo año finaliza la construcción de Casa para ver al cielo, una casa experimental que traduce sus búsquedas poéticas hacia una arquitectura introspectiva, que es justo el tema del que vamos a hablar hoy. En el año 2017 es seleccionado para representar a México en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana a celebrarse en la ciudad de Pamplona, en España. Actualmente imparte cursos de proyectos en importantes universidades de México y su obra ha sido publicada en diversos medios digitales alrededor del mundo, en continentes como Europa, Asia y América. Bueno, eh, empezamos, ¿no? El siguiente conversatorio, básicamente nos hemos sentido en la necesidad o en la curiosidad de hacerlo que sea de una manera bastante fluida y también nos hemos interesado por estructurarlo según el libro El futuro primitivo de Sao Fujimoto, para conocer un poco más sobre arquitectura introspectiva. No, arquitecto, lo ponemos más o menos en contexto. Nosotros estamos tratando de llevar este conversatorio de la manera más coloquial posible, en el que no se sienta un interrogatorio para usted en temas como entrevista y nada, sino simplemente una conversación en la que usted como maestro puede inducir a un par de chicos bachilleres que ya han podido experimentar el campo laboral de a pocos, pero lo queremos llevar de una manera un poquito más didáctica, analizando un libro del cual usted es ya conocido, ¿no? Y vamos a ir o vamos a llevarlo con respecto a una presentación y vamos a ir conversando según la presentación. ¿Le parece? Perfectísimo. Digo, yo no hablo porque, porque no los quiero interrumpir. Perfecto. Ya, genial. En este caso comenzamos
con estas dos fotografías de su obra. Eduardo, creo que hay un problemita porque no logro ver la proyección. A ver, deja de compartirlo y compártelo de nuevo, por favor. Claro, claro. Sí, yo tampoco lo estoy viendo. Ahora, Ahora ya se ve, ¿ok? ¿sí? Genial, empezamos. Listo, empezamos. Bueno, en un primer momento quisiéramos saber qué es para usted la cueva, o qué entiende por nido o cueva. Dice Sou Fujimoto, el nido, la cueva son estadios primitivos de la arquitectura, ¿no? Él dice que la arquitectura de los animales se divide en dos tipos, o sea, los animales pueden habitar en cuevas o pueden habitar en nidos. Él dice que el nido es ese espacio que uno lo forma dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, el nido se adapta a nosotros cuando la cueva es al revés, nosotros nos adaptamos a ella. Yo siempre digo que uno puede leer el tamaño del ave cuando ve el tamaño del nido, ¿no? Entonces, la arquitectura del nido es esa arquitectura que responde directamente a nuestra propia necesidad, ¿no? Y la arquitectura de la cueva no. La arquitectura de la cueva nos precede a nosotros, ¿no? En mis charlas siempre les pongo por ahí una cueva que es una casa de una familia de tarahumaras acá en el norte de México. Entonces les pongo esa foto y les digo, en esa cueva al día de hoy vive una familia de humanos, pero también, no sé, hace 100 años vivió una familia de osos y antes quizá una familia de lobos y antes un montón de insectos y antes un montón no sé, de roedores. Entonces, la diferencia que podría ser interesante, ¿no? Como entenderlo, es que la arquitectura de la cueva es homogénea, ¿no? Es una arquitectura que dice Sou Fujimoto, nosotros le damos sentido a los accidentes, le damos sentido a los recovecos, le damos sentido a las depresiones, ¿no? Dice Fujimoto, en este hueco por ahí parece que me puedo sentar, en esta otra espacio de acá parece que me puedo acostar, por ahí parece que puedo poner un libro, ¿sí me entienden? O sea, la arquitectura de la cueva parece que ya tiene un espacio tan definido que nosotros vamos a llegar a adaptarnos a él, ¿no? Por eso me interesa mucho, digo, y eso solamente como desde el punto de vista, yo creo que más abstracto, ¿no? Porque Claro, después nos podemos ir a analizarla ya en su composición, porque lo que me parece muy potente del futuro primitivo es que no te dice cómo deben de ser esas cuevas, no te dice cómo deben de ser esos nidos, simplemente te da ideas, ¿verdad? Para que tú te imagines las posibilidades, pero las posibilidades siempre son infinitas, ¿no? claro. Ahora, arquitecto, ¿cómo ha ido cambiando y cómo ha ido Entrar en una manteniéndose cueva, al mismo sí, dale. tiempo? Discúlpame, Eduardo, que te interrumpí. No, dale. Lo que decía es de que cómo ha ido cambiando y cómo ha ido manteniéndose, se podría decir incluso irónicamente, el uso que le da la persona a lo que usted dice, ¿no? De repente el nido lo conformamos por lo que uno quiere formar, por lo que uno quiere realizar en un espacio, ¿no? Podemos de repente reactivarlo, poder habitarlo, y cómo en esos tiempos pues se pudo dar este encuentro tan natural entre el hombre y de repente en este caso encontrar esta pieza en la que él puede invertirse, en el que puede incentivarse a vivir y usarlo. Y justo se hablaba de una palabra clave que es importante rescatarla, como es la composición, ¿no? Porque la composición creo yo que ya empezaríamos desde el punto de vista, por ejemplo, eh, histórico, podríamos ver cómo esta composición sí va variando a través del tiempo, ¿no? Encontramos incluso hasta distintas variaciones y nos encontramos ya en qué época en la que, mire, por ejemplo, nosotros seguimos hablando de los mismos términos ya habiendo pasado tiempo. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Sí, claro. Al entrar en una cueva, básicamente la persona o el usuario redescubre cómo habitar ese lugar entre esos accidentes geográficos que podrían tener una cueva, y le da un carácter de personalidad.
Entonces, me parece la verdad que es bastante interesante y justo eso lo descubrimos con esta obra de la cueva, ¿no? Es muy interesante cómo puede generar toda esta atmósfera entre estos espacios que cambian de diferente escala, de diferente cantidad de iluminación, entre otras cosas, ¿no? Claro, y arquitecto, justamente usted, hablando de lo que me dice Eduardo, usted en uno de sus videos en el que lleva a sus alumnos a conocer esta obra, les dice o les toca el tema de cómo se siente el espacio comprimido y luego se empieza a extender, ¿no? Entonces, ¿qué punto de vista o por qué? ¿O de dónde, no? Yo puedo rayar aquí, ¿verdad? Sí, puede rayar, no hay ningún problema. Digo, esto siempre lo hago en mis clases. ¿Estamos viendo? Sí, Sí, claro. Es que es muy interesante, ¿no? Cómo sí, en un solo cuadrado uno todo puede sí, generar todas las secciones del mundo, ¿no? Y es que realmente cuando es un poco empezar a emular esas cuevas, ¿no? Esas cuevas naturales y empezar a generar cuevas artificiales de alguna manera, ¿no? En donde en la cueva es interesante la gradación. Su Fujimoto tiene muchos conceptos, ¿no? En ese futuro primitivo y me interesa mucho la idea de la gradación, en donde la arquitectura es una secuencia, ¿no? Entonces, para que esa secuencia se perciba de una manera más intensa, no puedes regalar la espacialidad de un solo golpe, sino que tienes que ir acentuándola a través de esas mismas gradaciones. Gradaciones entre el interior y el exterior o gradaciones entre la compresión y la expansión, ¿verdad? Entonces, esa misma secuencia es la que yo trato de generar o trato de experimentar, no por primera vez, pero sí conscientemente en la cueva, ¿no? En la cueva uno va llegando y el espacio, bueno, aquí quizá cambio la sección, ¿verdad? El espacio te comprime con un 260 de altura, pero después cuando sigues avanzando, te claro. descomprime pero hacia abajo, ¿no? Y es interesante porque es como una sinfonía de compresiones y expansiones a lo largo de la casa, ¿ah? Porque de repente te comprime, cuando llegas en el acceso principal, te comprime hacia abajo, pero cuando estás, por ejemplo, en el sótano, te expande hacia arriba, ¿no? Entonces, es interesante estar en distintos puntos, ¿no? De la misma casa, porque así como en una cueva donde de repente empiezas a descubrir que hay depresiones, eh, no sé, esas mismas depresiones te sorprenden de repente conteniendo vegetación, ¿no? Conteniendo ese árbol. Pero cuando llegas a la sala comedor, por ejemplo, ese mismo espacio de repente cambia, ¿no? De repente cambia y la expansión en vez de ser hacia abajo, se vuelve hacia arriba, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, convertí la sección del ingreso por la sección de la sala comedor. Básicamente es la misma, ¿verdad? Porque en el ingreso tú entras a 260, como en la foto que están viendo ahí, eh, entras a 260 y el espacio se expande Se 260 expande, más hacia abajo. claro. Ajá. Ujú, Pero cuando estás en la sala comedor, eh, tienes dos dobles alturas concatenadas, ¿no? Tienes dos Concatenado, sí. dobles alturas que están haciendo básicamente esto, ¿no? Que es cuando se empieza a complejizar un poco más con esas diagonales. Y que además, si empiezas a trabajar con el tema de las aberturas, pues por ahí te encuentras que hay una ventana lateral, ¿no? Entonces, es jugar con las sustracciones, jugar con los positivos y los negativos, jugar con las luces y sombras, jugar con la compresión y con la expansión, eh, Y en donde se va generando esa composición cuando vas mezclando todos esos elementos, ¿no? qué bonito poder tener ese punto de vista de términos, cómo nace pues de simplemente decir cueva, de simplemente decir nido, y cómo empiezan a hacer una tendencia a lo que usted va llamándole ya o sea, complejidades de la misma vivienda, y es interesante. Eduardo, ¿qué te parece si pasamos al siguiente punto en el que también lo sí, habíamos claro, visto? en realidad justo se adelantó un poco. eh, bueno, ya.
la casa como ciudad y la ciudad como casa. Podríamos pensar a veces que por el hecho de tener un muro pantalla o una arquitectura que está cerrada al exterior, el interior podría ser muy oscuro y muy lúgubre, o quizás bastante deprimente, pero en estas imágenes vemos lo contrario. No sé, ¿qué, qué idea le da o qué intención tiene al introducir esta especie de naturaleza eh, o estas grandes escalas dentro de la vivienda? Digo, es que en esta casa, en estas casas, estaba explorando, siempre estoy explorando ideas, ¿no? O al menos cuando lo hago bien. Cuando no lo hago tan bien, no hay tantas ideas. Pero en esta sí, en esta estaba explorando la idea de la concatenación, que para poder concatenar necesita haber dobles alturas, o al menos alturas y medias, para que haya un desfase entre las losas. Entonces, la doble altura, yo siempre digo que tenía un maestro en la universidad que él me decía, si tuvieras que tomarle una sola fotografía a un espacio de tu casa, ¿de dónde serías? Entonces, esa fotografía yo siempre la encontraba en donde había doble altura, porque el espacio era más amplio, ¿no? Entonces, esa idea como muy elemental, cuando empiezo a explorar la idea de la concatenación, de mezclar dobles alturas, pues empiezo a jugar también con el tema de la vegetación. El tema del árbol, para mí, digo, el tema del árbol es bastante interesante y está en desarrollo, ¿verdad? Porque en la última vez, en la última casa hablábamos de que los árboles no son ornamentos, sino son personajes también de la Ujú, arquitectura, ¿verdad? claro. Entonces, hay como dos perspectivas de verlo, ¿no? Y se me hace interesante. Es como que la gente que ve el vaso medio vacío ve que estoy encarcelando a los árboles, ¿no? Dicen es que lo enjauló, pero la gente que ve el vaso medio lleno dice, es que el árbol está tomando una jerarquía, ¿verdad? O sea, está tomando una parte importante de la vida de la gente. Y yo así quiero verlo, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en las dobles alturas de casa B, el árbol está fuera. En las dobles alturas de casa de la cueva, que es esta hora de acá, el árbol ahora está dentro. Entonces, es como estar experimentando no sé, al rato tienes el árbol adentro de la recámara, ¿verdad? Y a ver qué se siente, a ver qué se siente que te vas a acostar y le dices buenas noches a la esposa, al esposo y al árbol, ¿no? O sea, no sé, es como seguir experimentando con la idea de que el árbol es otro usuario más de la casa, pero también es experimentar con la idea del patio, porque fundamentalmente ese espacio que estamos viendo en la foto es un patio, ¿no? Pero es un Ujú, patio techado. Entonces, pero es un patio cubierto a doble altura, pero abierto en doble altura hacia otro vacío que es otro patio. Entonces, de repente, si ustedes lo analizan como vacíos, son vacíos, son cuatro vacíos, son cuatro piezas, porque una pieza es ese 350 por 6 y otra pieza es otro 350 por 6 y otro 350 por 4 y otro 350 por 4 que es el patio de afuera. Entonces, son cuatro piezas que está sustrayendo para que adentro le coloques el árbol que le da el carácter del patio a ese espacio, que originalmente ese espacio yo lo tenía lleno de piedra. Porque quería que fuera un patio como tal, pero luego dije, a ver, pero es que si le pongo piedra la gente no lo va a usar tanto, ¿verdad? Entonces mejor forrémoslo de mármol. Y en otra posibilidad quería poner otro árbol afuera, ahí atrás de esa cruz, que la abrazara la escalera. Pero lo dije, a ver, pues es que dos árboles se compiten y cuál es el más importante, entonces pues mejor quitamos el de afuera y dejamos nomás el de adentro para que tenga más fuerza. Entonces al final es estar experimentando con esas cosas, ¿no? En esa cueva que exista un patio y en ese patio que exista un árbol. Eh, y para que haya ese árbol necesita haber luz. Entonces, esa cueva no puede ser oscura, tiene que ser una cueva llena de luz. Entonces, vuelven a habitar esas contradicciones que me interesan tanto, ¿no? Como desde afuera es una fachada muy hermética, muy cerrada, que los vecinos tenían miedo porque creían que iba a ser una casa de seguridad, ¿no? Donde tienen ahí a los secuestrados, pero cuando entran se dan cuenta pues, que está llena de luz, ¿no? Entonces, me encanta la sorpresa en la arquitectura y en la música y en el cine y en la literatura. La sorpresa es bella, ¿verdad? Porque no te la esperas.
es Claro. mágica porque la descubres de repente, ¿no? Es como, no sé, es como ver la película del Sexto Sentido y no te esperabas que estaba muerto Estaba Bruce muerto Willis, el ¿no? Bruce Willis, claro. Entonces, cuando tú entras a esa casa, jamás te esperas que te va a recibir un árbol a doble altura, con un patio y no sé qué, y una cruz blanca llena de luz. Entonces, la cara de la gente cuando recién llega al espacio es Muy bonita. curioso. Claro, y es Sí, curioso porque, arquitecto, mire cómo justamente abajo dice la casa como ciudad y la ciudad como casa, ¿no? De cómo usted ha podido obtener estos elementos que encontramos pues netamente en la ciudad, ¿no? Estos árboles. Recuerdo que cuando veía el video apreciaba de que le habían puesto una canastilla para loritos, para pájaros, para canarios. Ah, sí. Entonces, cómo este espacio a doble altura, ¿no? Se ha ido pues nutriendo de ciudad, ¿no? Cómo usted ha podido abstraer estos elementos de la ciudad y poder adquirirlas dentro. Como usted dice, o como decía Eduardo, de repente la gente siente este miedo del rechazo a la ciudad, ¿no? Con este muro pantalla, con este cerramiento tan rígido, con esta arquitectura tan compacta, en la que uno dice, pero ok, no voy a ver nada de la calle, no voy a poder ver quién pasa, no conozco a mis vecinos prácticamente, pero usted ya le está dando esta chance de que la gente tenga esa idea y que luego de eso se sorprenda al encontrar un poco de ciudad dentro de la casa. Entonces, nosotros hemos tratado de generar esta terminología relacionándola justamente con su obra. ¿Qué opinas tú, Eduardo? sí, Bueno, claro. Justo Sobu Kumoto hace referencia a que la ciudad en sí es una pequeña casa y una casa puede ser una ciudad. Entonces, si nosotros imaginamos la vivienda como una pequeña ciudad, resulta divertido introducir este tipo de complejidades que son muy interesantes. Me parece bastante bueno. Sí. Ahora, pasamos a la gradación. El tema de la gradación no solamente en el espacio, sino en la luz. Porque a pesar de que el color blanco parece uniforme, podemos encontrar diferentes tonalidades dentro de él. No sé qué, qué opinas, Renzo. Sí, incluso lo conversábamos porque recuerdo que el arquitecto Abraham en algún video, en algún momento dijo, las casas deben de ser blancas, son un lienzo en blanco en la que la misma actividad, el mismo uso del que va a habitar, él va a poner su color, ¿no? Y recuerdo esto porque justamente conversábamos hace un poco con unas personas que justo me decían eso, pero ¿por qué tan blanco? Porque usted pone el color, porque su bicicleta ya ese color va a contrastar al blanco, porque su mampara y su marco cajón va a contrastar al blanco, porque de repente el juguete de su hijo menor ya va a contrastar al blanco. Usted va a crear la composición dentro de un lienzo en blanco. Entonces, cómo esta gradación no solamente la hemos visto en espacios, que ya lo comentaba el arquitecto, sino cómo también lo vemos en colores, arquitecto. eso está interesante, ¿verdad? Porque la gradación la tomamos como límite entre exterior y interior, pero no lo tomamos tanto como la luz, al menos no en ese concepto, pero eso es lo interesante de ese texto, que yo no sé si ni siquiera Sou Fujimoto se imagina que hemos compartido tanto sobre él y tanta gente quiero pensar que lo está empezando a analizar. Pero sí, definitivamente la luz, las gradaciones del blanco, decimos que el blanco no es blanco, ¿verdad? El blanco pueden ser infinidad de tonos, porque además, o sea, todo lo que ustedes dicen, pues es completamente cierto. ¿Ah? Esa cocina blanca que a mis clientes de esa casa les daba miedo, ellos, no, se los juro, ahorita
Yo creo que ustedes, les estoy hablando del 2015, ustedes no sé cuántos años tenían, 15 años o algo así, pero cuando ustedes tenían esos 15 años, yo estaba peleándome con los clientes en la tienda de las cocinas, tratando de convencerlos de que no pusieran la cubierta de granito negro, ¿verdad? Porque el cliente necesitaba el contraste de granito negro y yo le decía, es que no lo necesitas, o sea, el blanco va a ser lo suficientemente neutro y te va a tolerar todo lo que le pongas. Y ese miedo después se traduce a veces, si lo haces bien, en agradecimiento. Porque un día que voy a visitar la casa, simplemente tenía un florero con unos tulipanes, ¿verdad? Pues el color de los tulipanes, o sea, que ustedes saben que es muy brillante, la hacía la cocina más cálida del mundo. Y solamente era un florero, ¿no? Eran 3 florecitas por ahí. Entonces, y lo mismo, por ejemplo, en la casa B, en la cueva, la mesa del comedor de la casa, le pusieron un centro de mesa con unas plantas verdes que le dan toda la calidez y le equilibran toda la temperatura al espacio, solamente un pequeño centro de mesa de color verde, ¿no? Con las hojas. Eh, entonces, para mí, el diseño tiene que ser atemporal, ¿verdad? Y no hay nada más atemporal que el color blanco, ¿sabes? Eh, el color blanco es algo demasiado puro, demasiado neutro, que, que te va a permitir, que no envejezca, ¿saben? Aquello que estás diseñando, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos ahorita a Pompeya, allá a Italia, y nos agarramos encalando todos los muros de las casas de Pompeya, pues parecerían que las hicieron ayer John Paulson y Campo Baeza y no sé quién más, pero así sería, ¿sí me entienden? Porque son formas tan sencillas, tan geométricas, tan simples, que lo único que necesitan es una pintadita, ¿no? De blanco para Y volver queda, a parecer ajá, que las hicieron ayer, ¿no? claro. Claro, Eh, todo Fujimoto considera que la gradación básicamente podría ser la palabra clave para la arquitectura en el futuro, porque encuentra en ella diferentes situaciones intermedias. Entonces, bastante interesante, la verdad. Sí, Ahora, sí, sí. Tiene ese otro concepto que es la arquitectura intermedia, que no sé luego si se los estoy adelantando, pero, no sé, pero sí, el difuminar el interior y el exterior es lo más importante de la arquitectura. Esa vida personal, ¿no? Esa soledad, entonces lo reflejo en mi arquitectura, al menos en una parte, pero luego busco los patios y busco todo eso que demuestra que es muy importante esa relación con el exterior, aunque no sea tan, ¿cómo podemos decir? Tan franca, ¿no? Como tan extrovertida como lo haría otra persona, ¿verdad? claro. Y es cierto lo que usted dice, ¿no? Cómo también te genera esta controversia, pues, ¿no? Esta controversia de poder generar las distintas cuestiones o los distintos parámetros teniendo el color blanco, pues, ¿no? Porque como usted dice, es un color que en realidad no es un color, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos arrancar a poder seguir hablando. Eduardo, continuamos. sí, dale. Ahora, geometría. Eh, ¿Por qué estas formas tan puras, tan ortogonales? Claro, porque, a ver, nosotros hemos analizado, le vamos a confesar, le hemos estado un poquito investigando, espiando un poco la arquitectura que maneja, en el cual nosotros podríamos pues hacernos una base no solo teórica, sino ya casi empírica, con la explicación de maquetas, con de repente la forma en cómo ustedes arman una maqueta o el mobiliario que ustedes manejan. Y nos damos cuenta de que la geometría es un factor importante para usted, como por ejemplo no lo encontramos en infinidad de arquitectos que creen que mientras más irregularidades tiene la arquitectura se va a ver más compleja, y creo que se equivocan ahí. Entonces usted,
cómo ha logrado hacer que por ejemplo, en la primera foto que encontramos un mobiliario geométricamente puro, nos podemos dar cuenta que tiene una función tan, tan importante como la que tenemos en la siguiente foto, ¿no? Que es una arquitectura en la que vemos cómo simples prismas se van reubicando y dándole un perfil que se va imponiendo hacia lo exterior. Sí, digo, la geometría es lo principal, ¿no? O sea, porque antes de pintar de cualquier color, la arquitectura tiene el color de sus materiales, ¿verdad? Eh, por eso lo principal es la geometría. Y dijiste algo que no sé si es completamente correcto. Dijiste que era un error lo otro. No sé si es un error, porque yo creo que no existen los errores, así como no existe el bien y el mal, son solamente, Perfecto, sí, tienes ¿saben? razón. Son solamente conceptos, ¿no? Claro. Eh, más yo sí creo que la geometría ortogonal es 1000 veces más eficiente, pero 1000 millones de veces más eficiente, porque no se desperdicia un centímetro cuadrado, o no debería desperdiciarse si está bien diseñada, ¿verdad? Porque puede ser muy ortogonal una arquitectura, pero si no está bien aprovechada cada uno de esos espacios, eh, yo ya no creo que sea tan correcta. Y eso es parte del trabajo que se ha ido desarrollando poco a poco, ¿no? En esa casa que están viendo, la Casa Holguín, o sea, apenas empezaba bien esa búsqueda, pero, pero sí, hay algo con la geometría que la geometría podríamos decir que es el verdadero Dios, ¿saben? Porque la geometría es un sistema matemático que gobierna no solamente este mundo, sino todos los mundos, ¿verdad? Entonces, si el sistema es la estructura es la geometría, pues yo le diría que ese es el Dios, ¿verdad? Porque Sí. todo lo que es creado a imagen y semejanza del hombre, se supone que el hombre es imagen y semejanza de Dios, pues el hombre es pura geometría, pues entonces Dios es la geometría. Entonces, la arquitectura que genera la naturaleza, que es la arquitectura más pura, que es la arquitectura que hacen las hormigas, que hacen las aves, que hacen los topos, que hacen los caracoles, pues que hacen todas las especies animales, todas las especies, los insectos, que hacen las células, bueno, dependiendo, ¿no? No sé, necesitan la geometría para volverse eficientes. Entonces, yo esa geometría la traduzco, ¿no? En sillas, la traduzco en arquitectura, la traduzco en poesía, porque hasta las mismas letras, cuando ustedes analizan la fonética de una frase, los juegos de palabras son geometría, ¿verdad? Entonces, eh, para mí, yo ya veo la arquitectura muy sencilla. Me encantaría después poderles explicar, por ejemplo, a Ajijic. El proyecto de Ajijic es para mí ya como un punto muy depurado de esta arquitectura que solamente son sustracciones en un gran cubo, ¿no? Entonces, en esas sustracciones, cada sustracción tiene un porqué, cada sustracción tiene un sentido y no se desperdicia ni un solo centímetro cuadrado en Ajijic. Todo está bien aprovechado. Entonces, y cuando ves la silla X, pues es la obsesión de alguien que le encanta la geometría, ¿verdad? Nosotros encantados con que nos explique, nos muestre lo que tenga que mostrar, arquitecto. Ok, bueno, hacemos rápido como un ejercicio de planta, ¿no? Tú tienes una gran pieza, ¿no? Y a esa gran pieza, que es una pieza no sé, de 11 por 28, le haces sustracciones, ¿no? Le haces una primera sustracción que es donde había un árbol, ¿no? Entonces, la arquitectura tiene que respetar en la medida de lo posible la naturaleza, ¿no? Entonces, yo respeto y hago una sustracción en el macizo para que pueda habitar el árbol, ¿no? Sí la estamos viendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, y continúa con las sustracciones. Como ya no puedo, necesito unas cocheras, hago otra sustracción a un costado del árbol, ¿verdad? Para que habiten cocheras. Después del árbol
alineo mis sustracciones para hacer el zaguán de acceso, porque la arquitectura necesita otra vez la gradación. Entonces, el zaguán es un mecanismo para generar gradaciones. Hago el zaguán, después lo hago una sustracción de lado a lado a la pieza eh, para poder para poder tener un acceso independiente para las visitas, porque Ajijic es, yo le llamo la casa del futuro porque es una casa hostal, casa hotel. Entonces, la casa del futuro necesita poder ser autosustentable en el sentido literal de la palabra. Donde vivo es mi negocio, ¿no? Y ahora con la pandemia es mucho más importante. Entonces, continúo con las sustracciones y hago otra sustracción en la parte de atrás para tener habitaciones. Hago una sustracción central para tener ventilación. Hago otra sustracción en este sentido para tener sala, comedor, cocina. Hago otra sustracción en este sentido para poder tener escaleras y vestíbulos, que ya le podríamos dar un poquito más de trabajo, ¿no? Con las escaleras y estas cosas. Claro. Y poco a poco ir depurándola con vacíos, quitamos otra pieza, ¿no? Y se vuelve la unión entre espacios y pues límites, ¿no? Porque al final en las sustracciones nos van quedando los muros. Este sería un muro, ¿no? Del otro lado, la sustracción, este espacio lo resolvemos como un cuarto de lavado, bodega, almacén, alacenas, que nos va a unir la cocina, que ya después se va a volver. Y por ahí en la planta alta se repite, ¿no? Se repiten las piezas de atrás. Esta pieza se vuelve en dos recámaras y esta pieza se vuelve en dos recámaras. Para poder ir a las piezas de la planta alta hacemos escaleras. Entonces esas escaleras nos quedan en este sentido, en el sentido longitudinal. Por aquí le ponemos una alberca. Pero si se fijan, es básicamente sustraerle aire al macizo, a las piezas, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la arquitectura se vuelve sumamente lógica, sumamente geométrica, porque no hacemos quiebres, porque solamente respetamos el espacio que se necesita. Y eso al final se va volviendo interesante porque cuando la arquitectura pues es muy geométrica, pues empiezas a ver ejes, ¿no? Y aquí hay un volado y de repente la secuencia de los volados, este volado con el nivel de las recámaras, porque las recámaras están más atrás, porque yo tenía que respetar todo esto de circulaciones. Entonces se empiezan a hacer pasillos que se vuelven como escalonamientos en los niveles y de repente tienes ahí una perspectiva como la casa de la cascada, porque tienes plataformas, Plataformas, entrelazamientos. claro. Eh, y de repente dicen, es que se vuelve un manejo del espacio muy interesante, pero realmente lo que es que está siendo muy rígido, ¿no? En la ortogonalidad de cómo resuelves las piezas, porque al final de cuentas todas son piezas, ¿no? Y aquí hay dos baños y cosas, y ventila, y, y básicamente se resuelve solamente con sustracciones, ¿no? Sí, y la verdad que suena tan fácil, arquitecto, Sí, que, sí, que cuando lo pensamos y cuando nosotros, por ejemplo, acá en el ámbito local, ya conversándole un poco en Chiclayo, Perú, lo que usted justamente fomenta, lo que usted justamente habla, ¿no? Esa poder sustraer, poder oxigenar la vivienda a través de estos patios, de estos se podría decir, bolsas de luz en donde me puede ingresar viento, donde puedo yo ventilar, puedo oxigenar la vivienda, ¿no? Que es muy complicado en el ámbito local, por ejemplo, yo hablándole como alguien que trabaja en esto de la arquitectura local, y es muy complicado porque siempre se choca con los personajes o los clientes que te dicen, no, ¿por qué me vas a poner un patio, por ejemplo? No, aprovéchame y ahí construyeme, hazme ventanitas arriba o esto que el otro. Y que es muy complicado poder nosotros llegar y poder decirle, eh, señora, señor, la oxigenación de su vivienda. Usted en algún momento, mucho peor ahora, ¿no? En estas épocas de pandemia, la gente hoy claro. recién ahora se pone a pensar y dice, ¿cómo no tengo un espacio que no sea tan cerrado como mi cocina, como mi sala, como mi comedor? En el cual yo pueda respirar aire puro, ¿no? Que cuando se lo dispones o se lo propones, te ponen el freno. Claro, ¿no? Yo creo que la pandemia va a ser un antes y un después para la arquitectura doméstica, eh, porque ahorita
la gente que estuvo guardada 3 meses en su casa, que no tenía ni siquiera un balcón para salir a tomar el aire, que tenía que sacar la cabecita por la ventana como perrito, pues jamás van a menospreciar otra vez la importancia que tiene un espacio exterior en el interior de la vivienda. Entonces, los que tienen jardines, los que tienen patios, pasaron una pandemia relativamente cómoda, ¿sabes? Pero los que no, los que tenemos unos cuadritos de patio pequeñitos, eh, esos no las pasamos tan bien, ¿sabes? Entonces, Sí, el patio es, es el reflejo de la ciudad en el interior de la vivienda, ¿verdad? Y es el reflejo de la personalidad del propietario de la vivienda. Entonces, no, yo creo que poco a poco todos los clientes potenciales que van a tener ustedes, o sea, necesitan cambiar completamente la visión de que el patio es un desperdicio de espacio. Es totalmente lo opuesto. El patio es una necesidad para la calidad del espacio. y ojalá los clientes puedan Sí, escuchar entonces totalmente. el conversatorio, porque necesitan, sí, de repente cambiar esta manera de pensar que a través del tiempo se sigue manteniendo, arquitecto. Es algo con lo cual se lucha todo el tiempo. Por eso es tan importante las redes sociales. Las redes sociales realmente están cambiando las dinámicas de las sociedades. Entonces, por eso yo, pues si entramos en ese tema, por eso yo ahorita, para mí YouTube e Instagram y esto es como algo todavía más importante que la obra en sí misma, ¿sabes? Es el mensaje, es tratar de acercar la educación a las personas que no la tienen, ¿verdad? Porque nos ven arquitectos, estudiantes, niños, adolescentes, amantes de la arquitectura, abogados, gente de la construcción, o sea, nos ve todo el mundo, pues así como nosotros vemos programas de medicina, Doctor House o lo que tú quieras, o programas de Masterchef, que no somos nada que ver, Sí, pero nos llama la atención. Así hay un montón de gente que ve nuestro canal, que ve nuestras redes, porque les encanta la arquitectura también, ¿verdad? Entonces, necesitamos todos volvernos comunicadores, volvernos comunicólogos de la educación arquitectónica, porque solamente así la gente va a empezar a pedirlo, ¿sabes? sí, en este caso en el ámbito local, incluso hasta que se valore, ¿no? Porque mientras nosotros más comuniquemos lo que usted justamente dice, el arquitecto va a llegar a ser mucho más valorado, que acá en la ciudad, al menos en donde nosotros estamos, es muy poco, pues, ¿no? Muy poco valorado. Prefieren más construir empíricamente que de la mano con un profesional. No sé cómo será en donde usted se ubica, en México, pero acá es así, por ejemplo. Hay un... Totalmente, no, 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 y es en toda América, o sea, te lo digo porque pues gracias a estas redes tengo amigos así como ustedes ya en Argentina, en Chile, acá en ustedes Perú, Ecuador, Guatemala, y todos pecan de lo mismo, o sea, somos latinoamericanos, somos tercermundistas, estamos retrasados 100 años en la evolución del mundo, del mundo joven. Es Alguna vez cierto. le preguntaba al papá de un amigo, ¿cuántos años crees que tenemos de retraso, ¿no? En relación a otros países como Europa o Estados Unidos? Pues me decía, 30, 40, no, ¿cuál 30, 40? O sea, nos llevan 100, 200, 300 años. Es que o sea, llevan mucho más tiempo, o sea, realmente desarrollando una cultura, una sociedad, ¿saben? O sea, desarrollando una sociedad actual, pues llevan más tiempo, ¿no? Entonces, no es culpa de nadie, o sea, y ahorita que dijiste otra vez algo que es un poquito, no me atrevería a decir que nos valoren como arquitectos, no, que valoren la arquitectura. O Claro, que sea, valoren la arquitectura. deja tú que nosotros, no me importa eso, ¿no? O sea, que valoren realmente que valoren realmente la importancia que tiene el lugar donde vives, donde habitas, ¿no? Donde vives. Tanto tu casa como esta idea de So Fujimoto de la casa como ciudad, la ciudad como casa. O sea, tan importante es la casa como la banqueta, como todo, ¿verdad? Y es difícil porque vivimos en ciudades que no tienen a veces ni banquetas, ¿verdad? O que las banquetas están destruidas, pero, pero es un proceso y para que ese proceso vaya más rápido necesitamos divulgar y compartir, como lo están haciendo ustedes. Ujú.
¿Qué opinas, Eduardo? Cuéntame. Sí, justo hablábamos con Renzo de esa parte interesante que tienen en su estudio para difundir arquitectura a través de YouTube, tocando temas muy, muy diversos. Y lo interesante es que esa plataforma permite que no solamente la información se quede dentro del lugar donde está usted, sino sea compartida globalmente y podamos disfrutarla todos, porque es lo que hemos estado haciendo últimamente, revisando cada una de los videos que tiene en la web, y la verdad que nos encontramos con muchas coincidencias en la realidad en la que vivimos, y, y entre nosotros nos decíamos, ah, mira, pasa esto, no solamente con respecto a la arquitectura, sino con el trabajo que hacen ahora, y resulta muy interesante para educar el hecho de usar esta metodología, ¿no? Ahora Completamente de vamos acuerdo. a, ahora vamos a pasar con la siguiente imagen: separar y conectar, autónomo y conectado. En este caso podemos ver cómo la vivienda funciona como un sistema autónomo y conectado a la vez, pero justo aquí viene la pregunta: ¿por qué arquitectura introspectiva? Porque muchas veces se puede pensar que usar el modo pantalla, como decía al inicio, es cerrarse totalmente al entorno, pero en esta imagen podemos ver cómo, esta es casa para ver al cielo, ¿verdad? Sí, en esta imagen podemos ver cómo hay todo un ecosistema construido, todo un sistema dentro de la vivienda, y lo interesante que resulta casa para ver al cielo también por el hecho de que fija su mirada en el cielo. Sí. eh, yo creo que Casa para ver al cielo y la arquitectura introspectiva eh, es un reflejo, ¿no? Yo siempre les digo, la arquitectura y el arte en general tiene que ser el reflejo de la persona que lo crea, ¿no? Por eso yo digo que creo en el arte, no creo en el artista. Entonces, yo siempre les digo, o sea, si están viendo una arquitectura toda cerrada, hermética, ¿no? Hacia el exterior, pues la congruencia sería que el personaje, pues no va a ser la persona más extrovertida del mundo, ¿verdad? O sea, no va a ser el alma de la fiesta, no va a ser, o sea, si es coherente, ¿no? Si realmente es honesta la obra. Entonces, pues empezando por ahí, pues eso habla de mi personalidad, ¿no? Habla de que yo soy una persona que le da muchísimo valor a la intimidad, a la soledad, me encanta la soledad, entonces pues hago una arquitectura relativamente para solitarios, ¿verdad? Eh, y yo siento que las personas deberían de habitar en soledad, porque en la soledad se descubre uno a sí mismo. Entonces, pero al mismo tiempo, la complejidad de la relación con el exterior tiene que existir. Entonces también soy un ser humano lleno de contradicciones que me gusta que la arquitectura las refleje, ¿verdad? Entonces, muy hermética, muy oscura hacia afuera, pero de repente, como en esa foto con la chica ahí, esa foto me gusta porque es la que te dice que sí hay una relación con el exterior, pero no es evidente completamente, ¿verdad? Es como esta persona que cuando recién la conoces dices tú, oye, pues qué sangrón o no sé qué, o qué rara es o algo, pero que de repente lo empiezas a tratar y dices, no, pues es que es la persona más divertida del mundo, ¿no? Es la chica más divertida del mundo. Eh, y de repente ya no te quieres despegar de esa persona. Entonces, me gusta que la arquitectura otra vez tenga esas sorpresas, ¿no? Esas sorpresas que desde un punto parezca algo que después de otro punto no es tanto, ¿no? Y al mismo tiempo, para mí la intimidad, otra vez, es fundamental en la arquitectura que a mí me interesa, ¿no? No o al menos la arquitectura, no la que me interesa, sino la que quiero hacer, porque no, que no significa que no me interese la casa Farnsworth de Mies o los pabellones de vidrio de Mies o toda la arquitectura de vidrio de Sanaa, no, me interesan muchísimo, pero no es la forma en la que a mí me gustaría habitar. Entonces, esa es una pregunta que uno como arquitecto siempre se tiene que hacer. ¿Yo viviría en aquello que estoy diseñando? Y la respuesta tiene que ser siempre sí, ¿verdad? Entonces, pues yo no viviría en cajas de vidrio porque tendría la cortina todo el tiempo cerrada. Así que
La casa para ver al cielo, les digo siempre que es mi obra más autobiográfica, porque fue una casa para vender. Entonces, una tía, que le mando un gran saludo, mi tía Elda, me prestó dinero y me dice, Abraham, y muy interesante porque se vende la casa y le regreso el dinero, ella me dice, Abraham, te lo juro que nunca pensé que este dinero regresaría. O sea, ella, Lo dio por ella, perdido. sí, ella lo dio por perdido. Y, y- pero pues yo usé su dinero para hacer como un mausoleo a mi timidez, ¿sabes? Entonces, por eso le puse esos dos muros, ¿verdad? Para que no me vieran desde afuera, pero que yo tuviera al mismo tiempo toda la luz y la relación con la vegetación y el jardín. Entonces, ese muro pantalla, pues para mí es eso, ¿no? Es una manera de cerrarme hacia esos contextos tan feos que tengo yo aquí en estos fraccionamientos privados, donde tengo nomás casas enfrente de mí, y lo que yo quiero es cuando cierro la puerta de mi casa, es apagar la ciudad de alguna manera, ¿no? Es apagar lo que pasó, ¿no? Si me fue bien, si me fue mal, quiero apagarlo, ¿no? Quiero desconectarme. Un reiniciado ya, Ajá. un reinicio. Sí, 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 sí. O sea, vamos a ver qué pasa mañana, pero cuando yo cierro la puerta de mi casa, me quiero despedir del mundo, ¿no? Entonces, porque ya para eso ya tengo el celular, ¿no? Entonces, el celular lo vuelvo, lo prendo y otra vez estoy allí en medio de todo el mundo, pero para mí la arquitectura cerrada hacia el exterior es un equilibrio, ¿no? Y yo estoy buscando ese equilibrio en todos los aspectos de mi vida. Qué interesante, arquitecto, qué interesante lo que dice justamente, ¿no? Y qué bonito poder tenerlo al menos usted explayándose a lo que quizá uno lo pensaba solo como idea, vagando ahí en la cabeza, y usted simplemente lo ha concretado para poder soltarlo. Eduardo, continuamos. Dale. Bueno, ahora, con respecto a los diagramas, hablábamos un poco de lo importante que era la forma en que usted compartía lo que hacía a través de las plataformas de Internet y también nos dimos cuenta que le interesa mucho la pintura. Y nos pareció interesante incluir dentro de este apartado los diagramas que básicamente son la abstracción de su obra. Entonces, ¿qué tan relevante o o qué comentario tiene sobre los diagramas en el momento del proceso proyectual? Digo, el diagrama es una consecuencia, no es, no es un, es una consecuencia, no es la búsqueda, ¿ok? O sea, Ujú. no significa que la arquitectura nazca así, ¿verdad? Esto solamente es una abstracción del concepto, ¿no? Y es una abstracción únicamente de una idea, ¿verdad? De la idea de Claro. los positivos, de la idea de los positivos y los negativos, de la arquitectura como masa, ¿no? Donde tiene que haber más lleno que vacío, ¿no? Que eso es lo que nos va a ayudar a generar esa introspección. Pero sí les habla de las búsquedas artísticas que yo tengo, ¿verdad? Eh, porque la cualidad que yo le encuentro mucho al arte es la abstracción. Es una cualidad que a mí me interesa más, eh, pues desde la pintura, bueno, en el cine no estoy seguro porque me gustan los biopics y estas cosas también, ¿no? Las historias, me gustan mucho los documentales, las biografías. Fíjense que las películas medio complejas ahí como Memento, ¿no? O estas películas que son un poco más complicadas, tampoco no me encantan porque de alguna manera el cine, ¿no? Yo, al menos a mí en lo particular, lo utilizo como para descansar, ¿no? O sea, entonces, pero pues no significa que no me gusta el origen y eso. Pero yo siempre desde chiquito dibujaba, ¿no? Entonces, yo digo que primero aprendí a dibujar, después aprendí a tocar la guitarra, después empecé a escribir, y después de escribir aprendí a hacer arquitectura y después aprendí a pintar. Entonces, al final de cuentas son manifestaciones,
O sea, manifestaciones que la gente como yo necesita hacer. O sea, la gente como yo necesita estar haciendo algo, ¿sabes? Y si no es una pintura, es escribir una poesía, o hacer un dibujo, o hacer una historieta, o sea, la gente como yo necesita, o sea, necesita estar expresándose a sí misma. Entonces, eh, y esas formas de expresión pues se van a traducir en lo que se pueda, ¿no? Entonces, digo, se me hace interesante tratar de empatarlo, ¿no? Por eso la imagen que tienen ahí de Salón Lococó, pues en esta búsqueda de lenguaje de pictórico, pues de repente dije yo, ¿qué pasa si empezamos a hacer como estas perspectivas de nuestros mismos espacios? Pero de una manera no completamente figurativa, pero sí algo para que obviamente se entienda qué es. Y justamente esta pintura la tengo en el centro de la sala de Ajijic. Entonces eh, es como estar en un Inception, ¿verdad? Porque cuando la gente está viendo la pintura, estás adentro de la arquitectura viendo la escena de otra arquitectura, ¿verdad? Entonces, al rato puedo pintar el espacio de Ajijic, ¿no? Y puedo dibujar una personita viendo la pintura de Lococó y se va a volver como que esta imagen infinita, ¿no? Y, bueno, Entonces, y usted va a empezar a crear portales y portales para que la persona cuando vea esta sensación, le cree esa sensación de poder presentarse quizá en otros espacios, estando ahí mismo. claro, claro, y es que a mí me encanta conectar ideas, o sea, me encanta, si se fijan, como de repente hablando de Dios con la geometría, con no sé qué, o sea, me encanta conectar ideas, porque yo siento que conectando las ideas surgen nuevas ideas, ideas que parece que no tienen ninguna relación aparente. Entonces, imagínate que yo al rato, no sé, escribo, ¿no? Escribo, cuando terminemos La Piedad, quiero sacar nuestro libro, un libro que recopile todas estas ideas y que recopile las imágenes, las obras. Entonces, pues no sé, imagínate estar leyendo las ideas y de repente estar viendo, lees las ideas, pero estás viendo las ideas en pintura, pero estás sintiendo las ideas adentro de la arquitectura. Entonces, de repente vas a sentir como, ¿qué está pasando? Este amigo Sí. me quiere volver loco, ¿no? Entonces, Claro. quiero tratar de volver loca a la gente con las ideas, ¿no? Y miren, qué bueno, y miren, justamente ya tocando este punto, este último punto de los diagramas, estábamos conversando antes con Eduardo y hablábamos un poco sobre qué función podríamos nosotros darle a los diagramas con respecto a la idea, a lo que justamente usted dice, ¿no? Esta representación y expresión artística que usted tiene con respecto a todo este conocimiento, lluvia de ideas, lluvia de expresiones artísticas, lluvia de ideas, lluvia de diagramas, lluvia de ideas, lluvia de jalar a la gente, poder entremecer a la gente con esto, ¿no? Y poder generarle su película, generar estas sensaciones a través de sus expresiones artísticas o sus expresiones. Y ahora queríamos nosotros enfocar este punto justamente con un poco la temática de lo que nosotros llamamos aula abierta, ¿no? Que en realidad es un salón, es un aula en el que la gente, en el que el alumno, no solo el alumno, sino el profesional, el interesado en arquitectura, se pueda dar cuenta de qué le sirve. Arquitecto, para usted o con todo lo que usted ha llevado, qué tan importante es la expresión, ya sea artística, ya sea musical, ya sea cualquier tipo de expresión, pero qué tan importante sería esta expresión, ya sea en diagrama, de la persona para con la idea. ¿Qué tan importante es la expresión? Es que solamente explorando las distintas formas de expresión eh, es como puedes llegar a algo nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo explicarlo? Compuse canciones muchos años y todas esas canciones eran sonidos melancólicos, ¿verdad? Entonces, yo te podría ahorita tocar una melodía en la guitarra y al mismo tiempo tú empiezas a pasar las pinturas y, y luego pasas las imágenes de la arquitectura y te va a ser coherente, ¿sabes? Entonces, para mí lo más importante es que las formas de expresión sean coherentes entre ellas, porque significa que están explorando una idea. Entonces, yo tengo una frase que decía, el tratar de definir una idea
a través de intentos, te va a llevar a descubrir nuevas formas de expresión. Entonces, yo llevo desde que tengo, no sé, poquitos años, trabajando con la idea de la melancolía, ¿verdad? O sea, a mí la melancolía me interesa mucho, ¿no? Esta frase que me dijeron de Víctor Hugo, que dice que la melancolía es la dicha de ser infeliz. Entonces, la melancolía para mí lo tiene todo, ¿no? Porque tiene la tristeza y tiene la felicidad. Es el equilibrio perfecto. Entonces, me gusta que la música y que el cine y que la pintura y que la arquitectura guarde de forma equilibrada estos sentimientos, ¿no? Tanto la felicidad como la tristeza, la oscuridad y la luz, la compresión y la expansión, eh, lo abierto y lo cerrado. Eh, entonces, para mí, yo les diría que el arte que generen, ya sea lo que sea, si se vuelven cineastas, que si se vuelven poetas, que si se vuelven escritores, que si se vuelven arquitectos, que si se vuelven, ya, lo que sea que hagan, que, 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 que siga la búsqueda, ¿verdad? Que siga la búsqueda, que ustedes mismos se planteen. Por eso yo les digo a mis alumnos, lo más importante al principio del camino es definir la búsqueda, porque si no tienes una búsqueda definida, vas a pasar toda tu vida saltando de una cosa a la otra cosa y pasarás 3 años haciéndote bueno en algo y luego, pero dirás, bueno, es que ahora quiero otra cosa, ¿no? Entonces, y luego todos esos años los vas a medio sacrificar para explorar otra cosa. Que les voy a poner otro ejemplo. Hoy estaba viendo un video de esta publicidad de alguien que estaba vendiendo cursos de fitness, ¿no? Y te decía, es que el error de la gente que toma, que hace dietas y cosas, es que trata 2 meses con una dieta de carbohidratos y otros 3 meses con una dieta de proteínas y otros 3 meses con ejercicio y otros 3 meses con no sé qué. Es exactamente lo mismo con el arte, ¿verdad? Si yo de repente empiezo a hacer música de DJ, de sintetizadores, pero al rato me voy a la banda y al rato me voy al reggae y al rato me voy a la pintura abstracta, pero al rato me voy al figurativo y al rato me voy a hacer una arquitectura muy sencilla, pero al rato me empiezo a centrar en los materiales, pues vas a pasar toda tu vida sin desarrollar una búsqueda sólida. Entonces, si de algo no me pueden culpar a mí o no pueden decir de mí, es que no soy coherente con mis búsquedas, porque todas mis expresiones trabajan con la misma búsqueda. Qué interesante, ¿no? Usted ahorita acaba de aclarar, al menos unas 100 personas ya les aclaró la mente con respecto a lo que quieren hacer, porque justamente es lo que usted dice, ¿no? 3 meses esto, 3 meses lo otro, y esto, y esto, y lo otro, pero no tienen nada que ver o no tratan de no relacionar estas expresiones. Entonces, qué interesante es poder ver ese punto. Claro. Arquitecto, mire, sí, dime, Eduardo, dime, comenta. No, está bien, me parece que enfocarse en algo y darle, porque la práctica es el maestro, como dicen. Entonces, me parece bastante interesante el hecho de encontrar un objetivo y poder seguir en eso. Y qué bueno, Y arquitecto, mire. que lo demuestra en la obra que hace, practicando constantemente y renovando y reutilizando ideas y siguiendo el mismo concepto en ciertos aspectos o renovándolos sobre los que ya tenía. Sí, Es que es eso, ¿no? Me dicen, ¿cuándo vas a dejar de ser blanco? Y yo les digo, quizá nunca, ¿saben? O sea, quizá nunca, se los prometo, no lo sé. El otro día estaba en Ajijic y me di cuenta de que empecé a lograr algo interesante con los colores de las luces. Entonces dije yo, oye, digo, lo hice subconscientemente porque pues no sabía que se iba a lograr algo como lo que hace James Turrell. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Ya entendí más o menos cómo se logra, ¿eh? Así que pues lo voy a seguir desarrollando antes de ponerme a ver si lo forro el muro de madera o si lo forro de piedra. claro, Muy bien. y qué Sí, muy interesante. Arquitecto, mire, bueno, nosotros prácticamente nos ha encantado, nos encanta poder conversar. Nosotros habíamos pensado en una especie de dinámica ya para poder culminar este conversatorio súper entretenido, dinámico y prácticamente lo más coloquial posible, ¿no? Entre usted siendo un maestro y nosotros siendo los que quizás estamos en este proceso de querer llegar a tener algo importante, algo que deje huella, como usted ya lo viene haciendo, pues, ¿no? Y queríamos terminar con una dinámica súper interesante, que es
hemos buscado ciertos términos esenciales y directos, concisos, en lo que es su biografía, todo lo que usted conoce, y queríamos mencionarle ciertos términos y que usted nos responda con, ya sea con una palabra, con una frase o con lo que usted le, con lo que usted Lo primero que se le venga a la mente. con lo primero que se le venga a la mente. ¿Sí? Empezamos Buenísimo. con la primera, Barragán, Luz, El laberinto de la soledad, Octavio Paz. belleza, James Turrell, enigma, Diáfano, pureza, Estereotómico, solidez. y James Turrell. no, ya, ya lo dije. Ya la dije. Enigma dije, pero puedo decir Enigma. otra, ¿no? Misterio. Sí, enigma. Y una Y que la tengo por acá, discúlpame Eduardo que te robe el tiempo, sí, sí, pero tenía una por acá que justamente me quedaba con una espinita acá que le preguntaba a Eduardo esa vez. Tadawando. Maestro. Pues es que imagínense a mí a los 17 años, sentado en un aula con 45 alumnos, compañeros, todos, todos neófitos en arquitectura, y de repente un maestro nos pone por ahí la imagen de la iglesia de la La luz, todo de luz. concreto, y pues, o sea, se te pone la piel chinita, ¿no? De pensar que uno puede lograr un espacio así. Entonces, pues son maestros, ¿no? Maestros que nos deben de motivar y nos deben de emocionar, ¿no? Para tratar de llegar a su nivel y superarlos, porque el alumno que no quiere superar al maestro está condenado. Y ese es un gran consejo para los que ahorita nos están siguiendo, para los chicos, alumnos interesados en arquitectura, estudiantes de arquitectura, los cuales han llegado de alguna manera u otra a aula abierta y que usted justamente les está diciendo esto, ¿no? Porque nosotros hemos tratado esta vez de poder presentarlo a usted como este referente inmediato, ¿no? En el que usted pueda presentar tanta obra pura, tanta arquitectura que tiene ya una imponencia con respecto al resto de arquitecturas. Entonces, nosotros para poder culminar este conversatorio, en primer lugar es agradecerle por su atención, por su tiempo desde que se le propuso la invitación, y en segundo lugar es pedirle de que continúe mostrándose, que continúe desnudándose al sentido de que pueda darnos a conocer estas ideas, estos conocimientos, estas expresiones a través de sus redes, a través de sus plataformas. Y nosotros, créanme de que nosotros ya estamos logrando al menos un pequeño peldaño en lo que amamos, ¿no? Como la arquitectura. Entonces, en primer lugar agradecerle y en segundo lugar poder pedirle que no deje de compartirnos lo que tiene tanto por expresar. No, muchísimas efectivamente. gracias. Ha sido un gusto poder compartir este conversatorio con usted. De hecho, como lineamiento final, queríamos pedirle un consejo que nos pudiese dar abiertamente, pero con todo lo que ya nos ha dicho, creo que es bastante suficiente. Muchas gracias por darse el espacio para compartir con nosotros este pequeño tiempo para poder hablar de todo lo que es arquitectura introspectiva. No, muchísimas gracias a ustedes y les pido una disculpa por la tardanza y pues ya ven que la tuvimos que posponer una vez, pero lo bueno, y les voy a ser muy sincero, ¿eh? Creo que armaron una gran dinámica. Yo creo que es la mejor dinámica que me ha tocado en charlas de este tipo. Eh, se dieron a la tarea realmente de hacer un análisis que maestros y que arquitectos de otras edades no lo habían hecho. Entonces, los felicito muchísimo, ¿eh? Los felicito muchísimo porque lo hicieron muy bien. Y pues agradecerles a ustedes y agradecer mucho eso, apunté aquí, desnudar el alma. Desnudarse no es fácil, ¿no? Eh, es, es,
es el miedo, y todos tenemos muchísimos miedos, y que la gente conozca nuestros miedos yo creo que es lo más difícil que existe, pero al mismo tiempo, cuando uno devela el miedo, es un miedo menos para otra persona o para miles de personas, porque yo ya no sé cuánta gente nos va a llegar a ver, yo no sé cuánta gente eh, está utilizando el discurso, está sacándole jugo a las ideas, Ujú. y porque se apaga esto y se acaba el día, ¿verdad? Y ya no sé más hasta que Efectivamente. hasta que vuelve a hacer otro de estas cosas, pero les agradezco muchísimo, porque lo que se necesita es motivación para seguir compartiendo, y para no perder el ánimo, porque obviamente cuando eres como yo, el ánimo es así, ¿no? Entonces, hay días que lo tienes arriba, ¿no? Como no tienen una idea, pero hay días que lo tienes abajo, como no tienen una idea. Entonces, pues al final es hacer el esfuerzo de seguir compartiendo lo poco, lo mucho que haya, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias a ustedes, y espero verlos pronto. Arquitecto, igualmente esperamos encontrarnos pronto y nada, esperamos haberlo hecho sentir cómodo. Nos halaba mucho que la dinámica le haya gustado y, y nada, esperamos de verdad, de todo corazón, de que al menos este pequeño espacio, este pequeño tiempo le haya sido placentero para que usted pueda expresarse, para que usted pueda diluirse, para que usted pueda simplemente sentirse en una conversación, porque a las finales es eso, es un conversatorio de arquitectura. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias a Hasta luego. ustedes. Cuídense mucho. Hasta pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídese.